Ok, comenzamos en 3, 2, 1, vas. Historia de la química. Muchos científicos han ayudado al mundo de la química. Claro, no tenían nada que hacer esos viejitos. En la antigüedad, el ser humano creía que solo existían 4 elementos en la naturaleza: aire, fuego, tierra y agua. Después de muchas investigaciones, los químicos se dieron cuenta que el agua no es un elemento puro porque se puede descomponer en otros elementos que sí son puros, como el hidrógeno y el oxígeno. Robert Boyle reconoció la diferencia entre un compuesto y una mezcla. Una mezcla es un conjunto de compuestos, y un compuesto pues es cuando unes dos elementos, por ejemplo el agua. La molécula del agua es H2O, 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. J.J. Thomson descubrió el electrón. John Dalton demostró que la materia está compuesta por átomos de diferentes masas que se combinan en proporciones sencillas para formar compuestos. Dmitri Mendeleev estableció una tabla periódica en base a los pesos atómicos. Ernest Rutherford creó el modelo atómico, propuso un núcleo con protones y electrones que giran alrededor. El átomo. El átomo es la unidad básica estructural de la materia. Recuerda eso. Como ya sabes, toda la materia está formada por átomos que son la unidad básica estructural de la materia. Los átomos están formados por 3 tipos de partículas, no lo olvides: los electrones, los protones y los neutrones. Los electrones y los protones poseen la capacidad de interactuar entre sí sin entrar en contacto, es decir, existe una fuerza entre ellos que se denomina fuerza eléctrica, la cual actúa a distancia. En los átomos, los protones y los neutrones se ubican en el núcleo y los electrones giran alrededor de él. Los átomos en general tienen igual cantidad de protones que de electrones. Esto quiere decir que son eléctricamente neutros. Sin embargo, si un átomo pierde electrones, la carga positiva será mayor y se encontrará cargado positivamente. En cambio, si un átomo gana electrones, estará cargado negativamente. A los átomos que poseen carga eléctrica positiva o negativa se les llama iones. Los que poseen carga positiva se denominan cationes y los que tienen carga negativa, aniones. Recuerda. Electrones tienen carga negativa, protones tienen carga positiva, neutrones no poseen carga, no se te vaya a olvidar. Elementos químicos. Un elemento químico es una sustancia pura que no se puede descomponer en otra sustancia más sencilla por ningún método. Isótopos. Los isótopos son los átomos de un mismo elemento cuyos núcleos tienen una cantidad diferente de neutrones y por lo tanto difieren de masa atómica. Sí, suena algo complicado, te lo explicaré en palabras fáciles para que tú lo comprendas. Si tú vas a Estados Unidos de América, tal vez te pongas más gordito, tendrás más masa atómica. Si tú vas a Japón, tal vez te pondrías más flaco, tendrías menos masa atómica, sin embargo, seguirías siendo tú mismo. Serás el mismo elemento estando en USA, México o Japón. Lo mismo pasa con los elementos. Puede existir un carbono o un sodio más flaco o más gordo porque tiene un número mayor o menor de neutrones. Los neutrones son los que causan obesidad o la flaqueza de los átomos. Electronegatividad. La electronegatividad es el poder que tiene el átomo para atraer electrones y formar un enlace. Entre más atractivo eres, más pegue tienes. Hay elementos que fácilmente se pueden juntar o combinar con otros elementos. Entre más alto y diestro seas, serás más guapo. El flúor es el elemento más guapo porque es muy alto y está a la derecha de la tabla periódica. El francio es el elemento más feo porque es chaparro y zurdo. Esta propiedad nos determina la polaridad de los enlaces químicos. Radio atómico. El radio atómico se define como la distancia media que existe entre los núcleos atómicos de dos átomos, que se encuentran unidos mediante un enlace. El francio es el elemento con el radio más grande cuando se enlaza o combina con otro elemento. Análisis atómico de compuestos químicos. Aprende a contar, hijo mío, para que sepas cuántos átomos de un elemento hay en un compuesto. El coeficiente es el número que está al principio del compuesto. Si no ves un número, entonces será 1, por default. El subíndice es el número pequeñito. Ok, te puse un ejemplo y ahora te lo voy a explicar. Un coeficiente multiplica todo. El coeficiente 3 multiplica al hidrógeno, al nitrógeno y al oxígeno. El subíndice 4 multiplica todo el paréntesis. Con el puro paréntesis son 4 nitrógenos. Pero hay que acordarnos del coeficiente 3 y multiplicarlo de manera que quedan 12 neutrones.
Los de oxígeno son 12 dentro del paréntesis, por el 4 son 8 y por el 3 del coeficiente son 24. Número de oxidación. El número de oxidación representa el número de electrones que un elemento ha ganado, perdido o compartido. Oye, al número de oxidación lo vamos a llamar número de Casado, para que entiendas y no se te haga difícil de comprender. El número de oxidación de cualquier elemento soltero es 0. Por ejemplo, el sodio solito es 0, el cloro solito es 0. Y el número de oxidación de todo matrimonio equilibrado también debe ser 0. Por ejemplo, el cloruro de sodio está conformado por un sodio y un cloro. El sodio participa con +1 y el cloro -1. La suma da 0. Apréndete los números de oxidación de los elementos más comunes. El del hidrógeno casado es +1 y el del oxígeno casado es -2. Tipo de compuestos químicos. Vuélvete un super ultra mega experto aprendiéndote estas tablas. Las siguientes tablas te muestran los diferentes tipos de compuestos, cómo se forman y algunos ejemplos. Es importante que sepas identificarlos, ya que es base para que sepas nombrar cada uno de ellos. Cuando seas un experto, te darás cuenta que no es lo mismo un hidrácido o un oxiácido, ya que el segundo lleva oxígeno y el primero no. Nomenclatura STOP. La nomenclatura STOP se utiliza comúnmente para nombrar a los óxidos, hidróxidos e hidruros.